Calorimetría. Vamos a discutir una primera aproximación al concepto de calor que profundizaremos o mejoraremos más adelante. Según las condiciones de presión y temperatura, una sustancia puede encontrarse en uno de tres estados de agregación diferentes: sólido, líquido o gaseoso. También, según las condiciones de presión y temperatura, se puede dar la coexistencia en equilibrio de dos fases de una misma sustancia. Esas son las situaciones que vamos a considerar ahora. A una dada presión, la coexistencia entre la fase sólida y la fase líquida se da a una temperatura que llamamos punto de fusión. En esa situación, parte de la masa sólida puede pasar al estado líquido, proceso que denominamos fusión, siempre y cuando el sistema absorba calor. En cambio, si el sistema cede calor, parte de la masa líquida pasará al estado sólido, proceso que denominamos solidificación. Una característica importante de estos procesos de cambio de estado, de agregación, es que la temperatura del sistema se mantiene constante, sin importar que entre las partes hay un flujo de calor. Ese calor se está empleando no en modificar la temperatura, sino en modificar el estado de agregación. A una dada presión, la coexistencia en equilibrio de la fase líquida con la gaseosa se da a una determinada temperatura que denominamos punto de vaporización. En esas condiciones, si el sistema toma calor, absorbe calor del entorno, parte de la masa líquida pasa al estado gaseoso, proceso que denominamos vaporización. En cambio, si el sistema cede calor al entorno, parte de la masa gaseosa pasa al estado líquido, proceso que denominamos condensación. Nuevamente, en este tipo de procesos, la temperatura del sistema permanece constante. El flujo de calor entre el sistema y el entorno tiene como consecuencia solamente el cambio de estado de agregación de cierta cantidad de masa del sistema. También pueden coexistir en equilibrio la fase sólida con la fase gaseosa. Si el sistema absorbe calor, parte de la masa sólida pasa al estado gaseoso, proceso que se denomina volatilización o también, según autores, sublimación. En cambio, si el sistema cede calor, parte de la masa gaseosa pasa directamente al estado sólido, proceso que se suele denominar sublimación a secas o sublimación inversa o sublimación regresiva. Estando el sistema en el punto de fusión, la cantidad de calor necesario para fundir una masa M de la fase sólida se puede escribir como la masa a fundir por un coeficiente característico de la sustancia que se conoce como la calor latente de fusión. El nombre latente hace cuenta que ese calor no se refleja en una variación de temperatura, sino que tiene por objeto proporcionar un cambio de estado de agregación. El proceso inverso de solidificación requiere la misma cantidad de calor, pero el sentido del flujo es inverso. Si el sistema está en el punto de vaporización, la cantidad de calor necesaria para vaporizar una masa M de la fase líquida y pasarla a la fase gaseosa
se puede escribir como esa masa m por un coeficiente también característico de la sustancia, que es el calor latente de vaporización. Estos calores latentes de fusión y de vaporización en el sistema internacional se miden en joule por kilogramo. Para determinar el calor específico de una sustancia, a veces puede emplearse lo que se conoce como calorímetro de mezclas. Básicamente es un recipiente en el cual se incorporan distintas sustancias con distintas masas y temperaturas iniciales y se espera que el sistema alcance el equilibrio térmico. Midiendo la temperatura de equilibrio, uno puede calcular la capacidad calorífica, o mejor dicho, el calor específico de la sustancia incógnita. Supongamos el caso ideal donde el calorímetro no permite que ni él ni su contenido intercambie energía en forma de trabajo con el ambiente, y que tampoco el calorímetro permite que él o su contenido intercambie energía en forma de calor con el ambiente. Suponemos también que entre las sustancias que hemos incorporado al calorímetro, el intercambio de energía es básicamente en forma de calor, siendo despreciables los trabajos. Y supongamos también que el calorímetro no intercambia calor ni trabajo con su contenido. En ese caso, cada sustancia incorporada al calorímetro intercambia con el resto de las sustancias una cantidad de calor. La suma de los calores intercambiados por todas las sustancias contenidas dentro del calorímetro tiene que ser igual a cero. La energía que algunos han cedido tuvo que haber sido absorbida por los restantes. Si no se producen cambios en el estado de agregación y estamos trabajando además en un rango de temperaturas donde los calores específicos se pueden considerar constantes, el calor intercambiado por cada componente dentro del calorímetro se puede escribir como su masa por su calor específico por su diferencia de temperatura, que será la temperatura final de equilibrio menos la temperatura inicial de ese componente. Nos queda así una ecuación donde, por ejemplo, podríamos despejar el calor específico del componente incógnita. En cambio, también podríamos despejar de esa ecuación la temperatura final de equilibrio. Si analizan la expresión que tienen en pantalla para la temperatura final de equilibrio, esa ecuación corresponde a lo que se conoce como un promedio ponderado de las temperaturas iniciales de cada sustancia, donde los factores de peso es la masa del componente por su calor específico. Es decir, los factores de peso de las temperaturas son las capacidades caloríficas de cada una de las muestras incorporadas al calorímetro. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio tendrá que tener un valor intermedio entre la temperatura inicial del componente más bajo y la temperatura inicial más alta del componente correspondiente. Si consideramos el caso en que el calorímetro puede intercambiar calor con las sustancias incorporadas en su interior, bueno, ese calorímetro hay que considerarlo como una sustancia más que participa del intercambio de calor. En general, el calorímetro es un elemento formado por diferentes materiales y en ese caso lo que se suele considerar o para caracterizar al calorímetro es lo que se denomina el equivalente en agua del calorímetro.
Esto significa que a los fines de calcular el calor intercambiado por el calorímetro con las muestras, al calorímetro se lo considera como si fuese una masa de agua líquida de valor igual a su equivalente. Si se producen cambios en el estado de agregación en algún componente dentro del calorímetro, podemos considerar dos situaciones. Si por algún motivo se conoce cuál va a ser la cantidad de masa que cambia el estado de agregación, bueno, se puede armar una ecuación como antes, teniendo en cuenta los calores de cambio de estado y de ahí despejar. Pero a veces no se conoce de antemano cuál va a ser la masa o la cantidad de masa que sufre ese cambio de estado. En ese caso, suele ser útil recurrir a gráficos donde muestre cómo varía la temperatura de una muestra en función del calor intercambiado. En un próximo video veremos un ejemplo concreto, pero primero deberemos entender el tipo de gráficos que estamos analizando. Imagínense que tienen una sustancia que podría ser agua en estado sólido a 20 grados bajo cero. Si la sustancia absorbe calor, si el hielo absorbe calor, va aumentando su temperatura hasta llegar a 0 Celsius, que es la temperatura donde se produce el cambio de estado. Desde el estado inicial que vemos en el gráfico caracterizado con la letra O, hasta que el hielo llega a la temperatura de fusión, que es el estado A, la variación de la temperatura con el calor absorbido es lineal. Llegado el hielo al punto de fusión, si el sistema sigue absorbiendo calor, ese calor no se va a traducir en la modificación de la temperatura, sino en fundir el hielo, hasta que el hielo se funda por completo, lo que queda representado en el gráfico por el estado B. En el estado A, todo el hielo está en estado sólido, toda el agua está en estado sólido a 0 grados. En el estado B, esa misma cantidad de agua está en estado líquido a 0 grados. Si a partir de ahí el sistema sigue absorbiendo calor, ahora el agua aumenta la temperatura de manera lineal con el calor. Obsérvese que el valor Q sub A que aparece en la imagen es el calor absorbido por el hielo para elevar la temperatura desde los menos 20 grados a los 0 grados. El calor Q sub B, que es la abscisa correspondiente a ese punto, es el calor que tuvo que absorber el hielo para ir desde los menos 20 grados hasta transformarse completamente en agua líquida a 0 grados. Quiere decir que el calor que se empleó para fundir el hielo es la diferencia entre Q sub B y Q sub A. Por último, Q sub C es todo el calor que tuvo que absorber el hielo desde que estaba a 20 grados bajo cero hasta que se transformó en agua líquida a 20 Celsius. El calor para calentar el agua líquida desde los 0 grados hasta los 20 Celsius es la diferencia Q sub C menos Q sub B. Obsérvese también que las pendientes en estos gráficos dependen, además de la masa considerada de la sustancia, de su calor específico. La pendiente en el tramo de menos 20 grados a 0, que es cuando la sustancia está en estado sólido, es diferente al tramo BC, que es cuando está en estado líquido.
Eso es así porque el calor específico de una sustancia depende del estado de agregación. ¿M? El agua tiene un calor específico, aproximadamente igual a 1 caloría por gramo por grado centígrado en estado líquido. En cambio, en estado sólido o en estado gaseoso, el calor específico del agua es diferente.